Bueno, estaba viendo recién las cosas que subieron para hoy y hacen muy feliz a su profesor. Están muy, muy bien. Pues todo pareciera indicar que la cuestión de las normales, no sé si les copó o no, si sirvió o no, pero se ve como reflejada en los modelos y me parece que eso está re bueno. Vi como molderías complejas y sobre todo lo que la moldería compleja eh, te están mostrando es como que ustedes observaron las formas con mucho detalle. Y eso está buenísimo y nos pone recontentos. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a dejar ya un poco atrás el tema de la fruta y de hacer molderías de cualquier banana y vamos a, literal, y vamos a enfocarnos en lo que nos compete, que es el cuerpo, ¿sí? Yo me puse en remera no por nada y les invito a quien pueda, ¿Vas a por lo menos mostrar levántense, tus bíceps? levántense, no, levántense la remera para poder ver un poco cómo es la geometría de su brazo, siéntanla, el ejercicio que vamos a hacer más adelante es un poco de ir siguiendo la forma del cuerpo. Los invito a que hagan eso con su mano, idealmente si pueden con los ojos cerrados, vayan siguiendo cómo es la forma del brazo, ¿sí? En la medida que lo recorren así con la mano. Háganlo ahora, por si pueden, no por encima de la ropa, sino directamente tocando el brazo. Si ustedes cierran y van atravesando, ¿sí? El brazo a medida que llegan hacia la zona del codo, van a ver que la mano de ustedes pasa de estar así súper cerrada, chiquita, a una cosa más grande, ¿no? Ese es un poco el cambio en la sección que va teniendo el brazo. Si ese es un poco cómo va cambiando la geometría, ¿sí? Y es una forma muy compleja, es muy, 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 muy compleja que a simple vista parece como un tubo, ¿no? Parece como una cosa súper continua, pero en realidad tiene un montón de superficies que si vamos haciendo lo de las normales que hicimos la vez pasada, van cambiando un montón, ¿sí? Eh, ¿Cómo hacemos para enfrentarnos a hacer la moldería de algo así? Que es mucho más complejo, y ni hablar, si yo pienso esto después, cómo evoluciona en todo un cuerpo, se pone más complejo que una fruta, ¿no? Entonces, un poco lo que queríamos ver hoy y hacer en clase es atravesar unos puntos que van a servir para hacer eso. Empezamos con cartón como un material plano, pero eso, a medida que avancemos y a futuro, ya va a ser con tela, ¿sí? Entonces les invito a quienes no tengan listo ya que preparen todo el espacio de trabajo eh, con el cartón y la virome o algún espacio para trabajar, ir dibujando sobre el cartón las piezas sobre las que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces acá puse como unas fotos de unos brazos y unos que dibujé yo en vista rápidamente para ver como una comparativa entre lo que es la forma y el imaginario de lo que nosotros tenemos y cómo lo traducimos, y bueno, y después cómo empezaríamos a trabajar, ¿no? Entonces, en el ejercicio que vamos a hacer, el objetivo final es tratar de reconstruir esta forma, como la forma del brazo, hecha más o menos con caras planas, algo más o menos así como lo que dibujé acá, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cómo podemos llegar a encontrar algo así que es como súper complejo? Vamos a empezar simple. El día de hoy lo que vamos a trabajar en clase para que esto lo puedan llevar es de una manera como bastante simple, ¿sí? Entonces, les invito a hacerlo, y esto se los digo, hagámoslo ya, está bueno que hagamos tipo, a medida que yo les voy contando los pasos, ustedes los vayan haciendo, ¿sí? Lo primero que vamos a necesitar hacer es como encontrar los puntos de inflexión, ¿sí? Los puntos que son importantes en esa forma, como habíamos hablado en la clase pasada. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo identifico yo la forma? ¿Cuáles son los lugares importantes? Sí, si yo tengo que tomar, necesariamente acá la muñeca es mucho más finita de lo que me pasa acá atrás, ¿no? Entonces, si ustedes ven ahí, la muñeca acá es más finita y la parte del antebrazo es más grande. Vamos a hacer solamente esta partecita, para no complicarnos mucho, porque si vamos de acá para atrás, se pone re jodido. Entonces, solamente muy, muy, muy simplificado, desde acá hasta acá, vamos a reproducir esa parte, ¿sí? Entonces, la vemos y hay que tratar de verla ahí, cómo es vista de costado, cómo es vista de arriba, si es lo mismo, si es diferente, ¿sí? Entonces, tratar un poco de pararnos en la observación de nuestro brazo, ¿ok? Eso ya les digo que lo vayan haciendo, lo vamos haciendo y lo vamos tratando de marcar e identificar cuáles son esos puntos, ¿sí? Una vez que tenemos eso, no se asusten con este gráfico, es mucho más simple de lo que parece. Tomar proporciones, ¿sí? Y esto sí, vamos a hacerlo como hicimos la vez pasada. ¿Se acuerdan con la virome? Agarran una virome y se miden, tipo, bueno, de las medidas principales que yo tenía, la parte finita y de la parte ancha.
¿Cuáles son las proporciones? ¿Cuántas viromes me entran en esta parte y cuántas viromes me entran en esta? ¿Sí? A ver, esperen que busco una virome y se los muestro. No encontré una virome, pero encontré un pincel. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer con esto es a todas estas partes, estas dimensiones que yo le puse A, B, C y esta puede ser D, las vamos a marcar. Entonces yo digo, bueno, en la muñeca me entra un cuarto de pincel. En el largo del brazo me entra un pincel y medio. En el ancho del brazo me entra medio pincel, ¿sí? Entonces ahí, básicamente, y esto ya vayan pasándolo a su pieza de cartón, ¿sí? Quiero que, si quieren, pueden ya girar la pantalla y mostrar el área de trabajo. Marquen sobre esa superficie de cartón que después van a cortar y en tamaño real, quiero que lo hagan en tamaño real, exactamente el tamaño de su brazo, ¿sí? Que lo marquen acá, entonces, el ancho, el largo, el ancho acá. Esto es tomar la medida con proporciones. ¿Por qué esto es importante? Porque me permite a mí darme cuenta, sin tener que poner números, sin tener que poner 3 centímetros, 2 centímetros, 4,5, me permite saber que, por ejemplo, en esta parte es casi 2 veces más ancho que acá. Entonces, esto rápidamente, sin tener que tomar medida, me deja a mí saber cómo es que la superficie va cambiando, cómo es que la forma va cambiando y que si esto me queda igual de ancho que acá, está mal. ¿Sí? Si quieren hacer alguna pregunta, ahora sí es el momento de ponerla por chat o decirla en voz alta, así lo vamos viendo todos en conjunto, ¿ok? ¿Hay preguntillas? Fíjense por qué es importante el tema de la proporción. Acá estuve revolviendo sus trabajos. Ven que acá, por ejemplo, una compañera... ¿Están viendo ahí mi pantalla? El Photoshop, que tengo 2 trabajos. Sí. Ok. Se ve. ¿Cómo? Se ve bien. Ok, perfecto. Vemos una compañera que cuando va a analizar la forma, el análisis que hace es, la banana tiene una proporción de tamaño normal. No es ni muy alta ni muy baja. Es como un poco difícil de poder interpretar la forma, entender la forma con ese nivel de datos, ¿no? Necesitamos algo que sea como un poquito más preciso. Imagínense que ustedes, no sé, tienen la suerte de poder comprarse ropa ahora en la pandemia y se meten en una página web y te dicen elegir talle. Y vos pones proporción normal, ni muy alto ni muy bajo. Te mandan cualquier cosa te va a llegar, ¿no? Entonces, es necesario cuando nos metemos a analizar la forma que tengamos un poco más de precisión. Por otro lado, miro este otro caso donde un compañero... Incluso, Georgis, lo que ocurre es que la mayoría de las cosas están con las medidas, ¿no? Claro. Entonces vos tenés medidas, pero después no calculás lo que tiene que ver con, no sé, hoy, por ejemplo, pasaba unas medidas una clienta y no calculás cómo las está tomando. También. No, pero de gusto tengo 45 y yo le decía, no puede ser eso, no. No es real. No hay manera humana posible. De axila a axila, me estoy midiendo y tengo 45, decía la mina. Claro, estaba midiendo un contorno, estaba midiendo solamente medio contorno, pero claro, o sea, no, ni siquiera con las medidas alcanza. Claro. Ni siquiera, o sea, necesitas muchísima más información. Total. Y este caso, por ejemplo, este sería otro caso de un compañero que muy dedicadamente tomó las medidas en centímetros exactos, ¿sí? Y acá veo que dice 6,3, 7,2. A nosotros en el nivel que estamos, tampoco nos importa tanto si acá mide 6,35 o 8,1 o 7,3. Lo que sí nos importa, ven un poco lo que les decía recién, es el tema de la proporción. Que este lado, si yo le llamo el lado A y este le llamo el lado B, que este es muy parecido a este. Son casi iguales, ¿no? Diferente es cuando yo tengo una pera. Esta parte que le decimos dimensión, que se llama A, generalmente la pera está como mucho más acá, ¿no? Este es el dibujo de la pera. Entonces, ¿qué es lo que eso te hace dar cuenta? Que si yo quiero
no sé, quiero hacer una cajita, un cofrecito para, para mi pera. Siempre el cofrecito para mi pera, siempre, hay un montón de peras diferentes, pero siempre como norma general es mucho más alto de lo que es de ancho, ¿no? Y si yo quiero hacer un cofrecito para mi naranja, son más o menos parecidos, ¿no? O sea, es casi cuadrada la proporción. Entonces eso a mí me permite, sin tener que andar con un centímetro midiendo cada una de las partes, darme cuenta de cómo es que en general más o menos esa forma es y darme cuenta de forma rápida. Porque cuando ustedes ya sean diseñadores avanzados, van a poder mirar un objeto y van a poder calibrarle las proporciones re fácilmente, a ojo nada más. Y les puedo asegurar, porque me ha pasado de cosas que yo miro y digo, esto es casi el doble, y después sí lo mido y me doy cuenta que calza. ¿No? Y eso es una habilidad que se desarrolla, pero tenés que poder pensar en términos de las proporciones, ¿sí? Entonces, para que no sea ni tan milimétrico, que no pueda sacar las conclusiones generales, ni tampoco tan amplio, como para decir proporción de tamaño normal. Digo, ¿qué es normal? ¿Normal para quién? ¿Normal para vos? ¿Normal para mí? Tenemos que definir qué es normal. Está bueno, Georgie, que estaba mirando el trabajo de la manzana, que tomó en la otra lámina, que tomó las proporciones en las 3 dimensiones, digamos, porque tomó el alto, el ancho, pero también cuando la muestra en planta, tomó como la profundidad. Entonces está bueno eso que decías vos, porque si vos te tenés que imaginar una cajita donde estuviera esa manzana, probablemente está entre 6 y 7 centímetros todos los lados. Entonces probablemente sea, no sé, un cubo. A diferencia de la cajita que va a contener la banana, que evidentemente es muchísimo más larga, ¿no? Total. Está bueno eso, como se presentó a diferencia de la banana. Bueno, estamos acá, hasta acá me siguieron, y acá les había puesto el ejemplo de a dónde vamos a evolucionar, porque después tenemos que construir una persona total. Ven que en las proporciones más o menos se aproxima a un hombre, o una mujer, o lo que sea, un humano, ¿no? Pero está medio raro, ¿no? Fíjense que esta distancia acá, ustedes ven una persona caminando así por la calle y dicen, esto no lo veo muy comúnmente, ¿no? Hay un tema de esta distancia acá es muy ancha, el hombro que generalmente se encuentra donde termina todo el brazo aparece como mucho más arriba, es como si los brazos le estuvieran saliendo a la altura de la costilla, ¿no? Entonces, todas esas cosas tienen que poder ver con poder calibrar la proporción. Sí, en términos generales está correcto, se parece a un humano, pero hay cosas de proporción que se pueden mejorar. ¿Sí? Entonces, por eso hacemos un poco este trabajo. Entonces, ahora ya deberían haber terminado, deberíamos tener la vista del cartón de la vista lateral y el cartón de la vista superior. ¿Sí? Chicas, ayúdenme, díganme qué ven en las pantallas de los alumnos, porque yo no puedo ver, estoy viendo mi propia pantalla. ¿Cómo venimos? Bien. Está difícil que... Algunos se ven solo las caras, no se ve lo que están haciendo. Estaría bueno ver si que enfoquen ahí en la mesita. Ahí va. Aldana está midiendo todavía, me parece. No, está recortando. Ok, más o menos tendríamos que tener algo así. Esta sería la cara lateral, que la deberían poder cortar por 2, suponiendo que sean las dos iguales. Y esta es la cara superior, que la deberían cortar por 1. Superior y lateral. ¿Estamos bien? Y siempre recordando que las proporciones de su propio brazo. ¿Sí? Acuérdense de ir midiendo bien las proporciones de su brazo para que sea fiel a su realidad. ¿Ok? Y sin la necesidad de medirlo en centímetros. Lo van así, ponen ahí el pincel o la virome, lo que puedan, y eso así como está, lo trasladan al cartón y cortan ahí. ¿Ok? Y, ¿Ya estamos? Georgie, ¿para qué estábamos haciendo esto? Básicamente lo que estamos haciendo acá es empezar a hacer lo mismo que vamos a hacer en nuestra vida profesional. Lo que estamos haciendo es, a partir de piezas que son planas, como estas, porque digo, en definitiva ustedes están cortando esto en un pedazo del cartón, que el cartón es como un papel, es decir, es una superficie plana. Entonces, tenemos que hacer el truco de magia, que solo nosotros sabemos hacer y que ningún otro diseñador sabe hacer, como les conté la vez pasada, que es convertir esto, que es de 2 dimensiones, convertir esto en una forma que sea
tridimensional, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo lo hacemos a eso. Tenemos que sacarle fotos a nuestra forma desde diferentes ángulos y después empezar a unirlo, ¿no? Esa es un poco la magia que solo nosotros sabemos hacer. Y eso nos lleva a nuestro... Hombre monigote. Eso nos lleva a nuestro siguiente paso. Una vez que ustedes están listos y ya consiguieron esas caras, es momento de pegarlas, ¿sí? Básicamente agarramos y las pegamos por el canto con cinta lo más ordenadito posible y después ya podemos cerrar con la tapa abajo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Me queda exacto. O sea, como que si lo miro acá tiene como una cierta curvatura y si lo miro así tiene otro tipo de curvatura, como que es imposible unirlo. Agus, haces muy feliz a su profesor, exactamente. Eso que acabas de decir es lo mismo que iba a decir a continuación, porque ¿qué es lo que pasa? Nos estamos dando cuenta que es re limitado lo que estamos haciendo. Es una caja, ¿sí? Es una caja de remedios. Está bien, pero es una caja de remedios. Está muy lejos todavía de lo que es la verdadera forma del brazo, ¿no? ¿O no? ¿No les pasa? Es como una caja de remedios. ¿Saben cuál es la misma relación? Es la relación que tiene el cajón de muerto en relación al muerto. Más o menos se aproxima, pero nada que ver, ¿no? Entonces acá, esto es un poco lo mismo. ¿Ahí están viendo mi pantalla? No, todavía no compartí. Ahí. Esto es lo que les decía. ¿Ven un poco lo que dibujaba? O sea, está bien, nos aproximamos con las proporciones a lo que queremos construir, ¿no? Por eso le pongo acá las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones? Un poco lo que decía Monzón. Como que hay caras que parecen planas, pero después se curvan y acaba cambiando, y una caja que tiene solamente 4 caras, es como muy poco para poder hablar de esa forma. La forma es más compleja, ¿no? Entonces, se parecen en proporciones y tal, pero no nos alcanza. Necesitamos mejorarlo, necesitamos perfeccionarlo un poco más. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Vamos a calibrarla y refinarla. ¿Qué pasa si yo este molde que yo tenía hasta recién, ¿no? Que es un trapezoide, se llama esta forma. Imagínense que... Opa. Ahí está. Yo tenía estos dos cortes que tenía en el cartón, ¿no? Los que hicimos antes. ¿Qué pasa si estos dos cortes, por ejemplo, esta es la vista lateral, a la vista lateral le saco una porción acá, ¿no? ¿Y qué pasa si a la de arriba le saco una porción acá? Voy a empezar a cambiar un montón la forma, ¿no? En vez, cuando antes me quedaba como una caja que era todo en una dirección, ahora se va a ir afinando hacia una de las puntas. ¿Me siguen? Hagan la prueba. Agarren y marquen en su cajita, marquen y tratan de ir afinando y modificando esa forma para que se parezca más ya al brazo. Entonces lo miran de costado, lo pueden mirar de costado e ir sacando estas porciones. Sacan capaz de la cara lateral tienen que sacar más, de la cara de arriba tienen que sacar menos, capaz que acá puedo sacarle también unas puntitas para que se afine cuando llega la muñeca. ¿Sí? Entonces van sacando en las vistas laterales y van a ver que ahí van a poder ir como moldeando un poquitito más la forma con un poco más de detalle para que se parezca realmente al brazo, ¿no? Entonces, fíjense que cuando antes yo tenía estas formas, ¿no? Antes yo tenía en mi vista lateral, era todo esto, lo que hice fue sacarle esa puntita, y en la vista superior tenía toda esta pieza como un continuo, le recorté esas puntitas. Y fíjense, prueben con eso y péguenlo con cinta de nuevo, sin desarmarla, capaz hace falta desarmarla, la cortan directamente con la tijera, con la pieza armada. Y vemos a ver ahí qué pasa y a qué llegan. Básicamente, lo que hicimos hasta ahora fue trabajar con una pieza que tiene como 4 puntos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre les va a quedar esta cajota cuadradota. Se pueden meter más puntos y podemos seguir refinando esto. Si vos le seguís metiendo puntos, esto se convierte en una curva, ¿no? Que es precisamente lo mismo que nos va a pasar después cuando vayamos a trabajar con tela. Entonces, un poco la idea de este ejercicio era contarles cómo se podría llegar a trabajar una de las miles de maneras posibles que hay, de trabajar en crear geometrías cuando ustedes las tienen en la cabeza y quieren proyectar algo. Entonces, ¿qué hicimos? Partimos como de una forma que decimos, bueno, es más o menos cúbica o rectangular,
con estas proporciones, ¿no? Dijimos, bueno, tiene que ser la forma que yo me imagino que tengo en la cabeza, es como más o menos tiende a ser algo así, ¿no? Un prisma rectangular, se llama esta superficie. Es como un prisma rectangular, ¿no? Entonces, me tomo mis proporciones o aproximo las proporciones que yo quiero que tenga, que digo, bueno, quiero que sea tantas veces de largo por estas de ancho, y empiezo a explorar la geometría, empiezo a explorar también la moldería, perdón, hablando con propiedad, empiezo a explorar la moldería para llegar a esa forma, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Lo que tenemos ahora es un ladrillo, más o menos lo que hicimos. Tenemos que después empezar a seguir refinando esto para llegar a una moldería digna de ser usada en un cuerpo, porque no podemos hacer una cosa toda picuda y toda cuadradota para que se apoye sobre el cuerpo. Pero si ustedes se fijan, las operaciones que estuvimos haciendo son exactamente las mismas que vamos a tener que hacer después en la moldería. Lo que yo les dije recién que probaran, de sacar esta puntita acá atrás, de sacar esta puntita, esto que hicimos acá, es la misma operación que se hace con la pinza, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que haces? Empezás a restar material en los lugares donde vos querés un cambio en la superficie. Si esto antes, cuando la pieza estaba completa, ¿no? Yo tenía mi cajita, vista de arriba era así, ¿no? Y mi vista lateral de la cajita era así. Cuando yo le resté este pedazo y este pedazo, la superficie cambió, ¿no? Me quedó algo así. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me permite esto? Me permite ir viendo dónde yo tengo que sacar y poner material para lograr cambios en la superficie. Nivel 2, cuando ya nos empezamos a meter con mayor complejidad y a ir hacia una moldería orgánica, ¿qué es lo que vamos a hacer? En vez de pensar en estas caras todas cuadradotas, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando partimos toda la moldería con estas líneas acá, cuando lo construimos en el espacio nos queda este filo, ¿no? Yo miro mi brazo y nadie tiene un brazo con esa cantidad de filo marcado en el lateral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto lo vamos a unir, capaz, si lo unimos, por ejemplo, si yo antes tenía esta curva acá, todo esto ahora puede convertirse en una sola pieza, ¿no? Que cuando yo la despliegue, me quedé sin lugar. Vamos de vuelta. Todo esto puede ahora convertirse en una sola pieza. Así yo puedo remover, así puedo sacar este filo que me aparece acá, ¿sí? Entonces, de esa manera, empezamos con una forma muy general a la que queremos llegar y vamos modificando, vamos uniendo, sacando y probando hasta llegar a una moldería orgánica y final, ¿sí? Piensen que habitualmente en los indumentos, la geometría que nosotros estamos tratando de analizar se resuelve con un tubo. Se resuelve con un tubo recto que si ustedes le estuvieron prestando atención a su brazo, van a ver que su brazo es mil veces más complejo que eso, ¿no? Y fíjense cómo se hace un resumen muy, muy básico de lo que el brazo es. Tiende a eso, pero en realidad no es eso. Tiene un montón más de complejidad. Y un poco eso es lo que vamos a tratar de ir a hacer para la tarea, ¿sí? Quiero que salgamos del cartón, que es tan rígido como Pau estaba contando, y que vayamos a hacer la forma. Me encantaría que hagamos todo el brazo, desde la muñeca hasta el hombro, la mano no porque es la guerra mundial, pero desde la muñeca hasta el hombro, reproducir. Pueden probar empezando haciendo con cartón y después pasando a una moldería textil. De nuevo, no tenemos telas, usamos bolsa de consorcio y lo pegamos con cinta de papel después, pero que sea un material que se comporte como un textil, ¿sí? Donde puedan ya empezar a hacer estos resúmenes, que no les queden los bordes filosos, sino empezar un poco a resumir la moldería, que aparezca la curva y hacer una cosa que sea más continua y orgánica, ¿no? Donde antes tenía este borde filoso que quebraba, ahora voy a tener una curva, ¿sí? Entonces ir haciendo como la transición a esa moldería que sea más digna, más que pertenezca un poco más a nuestra área de textil e indumentaria, ¿ok? Pero de nuevo, esto es como una guía para cómo ustedes pueden enfrentar el desarrollo de la moldería, ¿sí? De estas geometrías que existen y de otras que ustedes vayan ideando, ¿sí? Entonces, traten de ir pensando en general cuáles son como las superficies principales que tengo, ¿no? La mayoría de la gente resume el brazo como un tubo. Nosotros lo resumimos como
un prisma rectangular, y a partir de ahí empiezo a hacer las modificaciones de la tela, ¿no? De la tela, digo, de la moldería, porque ¿de dónde viene esto? Habitualmente nosotros teníamos el problema, y esto se los había dibujado y me olvidé, de que la gente cuando hace la moldería, o la gente, digo, por lo menos muchos de los alumnos que pasaron por la cátedra, cuando iban a hacer la moldería de la naranja, veían una naranja de frente, una naranja de frente, y lo que hacían era básicamente cortar el contorno y pegar este por dos consigo mismo, ¿no? ¿Y qué pasaba? De frente se ve circular, pero de lateral es una laminita, entonces no tiene nada del volumen que quería retratar originalmente. Entonces, lo que estamos tratando de hacer acá, y que felizmente lograron en el ejercicio que hicieron hasta ahora, es empezar a pensar, bueno, ¿cómo es esa forma verdaderamente en el espacio? ¿Cómo puedo construir una moldería para que cuando yo mire mi objeto de donde lo mire, se vea bien esa forma esférica o la forma tipo tubular del brazo, o pueda rescatar bien esa geometría, ¿sí? Ese es un poco el objetivo del ejercicio.